¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Como siempre, un placer acompañarles. Mi nombre es Daniel Rosas y sin más vamos a los titulares del día de hoy. En América Latina, Cuba apuesta por recuperar la producción porcina. En contexto, Francia se encuentra en un momento de gran incertidumbre y desaceleración económica. Y en 360, Sudáfrica consolida su economía oceánica como factor clave del desarrollo sostenible. Así que de esto y más hablaremos. Acompáñenos en esta emisión. En medio de la difícil situación que vive Cuba, agudizada por el bloqueo de Estados Unidos, su gente apuesta por recuperar la producción porcina. Nuestro compañero Jordanis Rodríguez Laurencio nos presenta la siguiente historia de resiliencia. Vamos a verla. En los últimos años, la dependencia de las importaciones, especialmente de maíz y soya, ha limitado la capacidad de producción porcina, ha elevado los precios de ese alimento. Sin embargo, ya existen ejemplos que apuntan hacia una posible recuperación. La raza que uso es mezclar el Duró con el Yorkshire y nos ha demostrado que sí se puede, no es solamente capo pura. Con esa raza que son bien raciales y bien productivas, logramos pesos bastante aceptables y esto nos ha dado resultados y hemos logrado mantener la producción porcina, no lo que quisiéramos porque no es lo mismo con producciones industriales que como lo estamos haciendo, pero se logra. En el centro porcino Marcané, ubicado en la zona de Cueto, en Holguín, al oriente de Cuba, se trabaja intensamente para incrementar la masa porcina. Este centro no solo contribuye a la producción local, sino que también asegura la alimentación de los trabajadores del sector azucarero y sus familias, sirviendo de modelo para otras fincas en la región. Con la comida que podemos ser capaces de sembrar nosotros mismos como parte del encadenamiento productivo que tenemos dentro de la misma UEB, de la finca que tenemos aquí, tenemos de las producciones que se hacen, dígase de yuca, de maíz, soya, y eso se está logrando y entonces conjuntamente con la miel proteica más las bondades que nos da el sector de la Saccharomyces, de residuos de la destilería, nosotros nos tenemos como materia prima que es fundamental para los cerdos. El gran reto ahora es garantizar que la carne de cerdo sea accesible para la mayoría de los cubanos a un precio justo. La clave está en reducir la dependencia de insumos importados, apostando por la producción autóctona. Todo lo hacemos con los mismos trabajadores del centro. Nosotros no tenemos tractores, solamente una yunta de buey y los trabajadores que de forma manual hacemos todos los trabajos en el centro. ¿Cómo se ha logrado esto? Con unidad, demostrándole que un poco todos los días se puede. No se trata de hacer grandes cosas que a veces la gente no puede hacerlas, sino de ser sistemático y de mantenerse día a día, trabajando, que eso es lo que nosotros sabemos hacer, trabajando para lograr los resultados que hemos tenido y que se nos pide y que sabemos que son necesarios porque tenemos conciencia de ello. Para que estos esfuerzos sean sostenibles, aseguran los productores, urge garantizar la alimentación tanto de los animales como de la población. Pero el pueblo no se detiene. Con un modelo que combine la producción porcina con una mayor autosuficiencia agrícola, reduciendo el impacto de la situación económica y mejorando la seguridad alimentaria del país. El camarógrafo Eida La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Telesur, Holguín, Cuba. Y por otro lado, el Programa Mundial de Alimentos informó sobre una dramática alerta a la comunidad internacional sobre el riesgo inminente de hambruna en Haití. Y es que actualmente 5,7 millones de personas, más de la mitad de la población total de ese país,
enfrenta niveles críticos de inseguridad alimentaria, de los cuales 2,1 millones se encuentran en el nivel más grave, clasificado como de emergencia. Informes indican que grupos armados controlan ya cerca del 90% de la ciudad, lo que impide a la población adquirir alimentos y empuja a las familias más vulnerables directamente hacia la hambruna. Esto obliga a muchos a reducir sus comidas y consumir productos de bajísima calidad, disparando las tasas de desnutrición. La violencia ha provocado además el desplazamiento de 1,3 millones de personas, con más de la mitad de los desplazados siendo niños, lo que agrava aún más los índices de malnutrición infantil. Y en el marco de la edición 14 del Foro Internacional de Gas de San Petersburgo, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que Venezuela trabaja con importantes compañías para exportar su primera molécula de gas. A través de videoconferencia, Rodríguez destacó que el gas se ha convertido en una de las matrices energéticas más relevantes de la transición global, además del potencial que posee para impulsar el desarrollo del hidrógeno como fuente renovable del país. En ese sentido, indicó que Venezuela ocupa el puesto 23 en producción y el 27 en consumo de gas, y señaló que la demanda de gas en América Latina y el Caribe proyecta un crecimiento del 132%, lo que resalta el valor de las reservas y las oportunidades de mercado. A su vez, Rodríguez explicó que Venezuela se encuentra en proceso de certificación para ascender al cuarto lugar mundial como país que posee las mayores reservas de gas del hemisferio occidental. Vamos a escucharla. Bueno, no deja de hablarse y es también uno de los temas que está previsto en los paneles de discusión de este foro y tiene que ver con las energías renovables. Sin duda alguna, el gas es una de las matrices energéticas de más representación en la transición, buscando sustituir y desplazar al carbón y viendo que será un gas renovable principalmente en el sector del hidrógeno. Cuando nos trasladamos a nuestra región, Venezuela tiene las reservas de gas más grandes de este hemisferio. Son las 8ª reservas más grandes del mundo, pero estamos ya en proceso de cuantificar la 4ª más grande del mundo y nos coloca como país productor en el número 23, como país consumidor en el número 27. Y durante su intervención en esta edición 14 del Foro Internacional del Gas, la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó que Irán, Qatar y Rusia conforman el 51% de las reservas del gas en todo el mundo. Como ustedes bien saben, está dándose este 14 foro de gas de Rusia, y siendo Rusia la potencia más grande de gas que hay hoy en el planeta, con sus reservas más grandes, seguido de Irán, seguido de Qatar, y entre estos 3 países conforman o poseen, son titulares del 51% de las reservas del mundo. Pero si miramos también a Venezuela, sumamos las reservas probadas de petróleo, de gas de Rusia y de Venezuela, ambos países somos poseedores del 24% de la energía del planeta. En más información, el fabricante chino BYD, líder mundial en vehículos eléctricos, anunció su entrada oficial al mercado argentino con el lanzamiento de 3 modelos eléctricos e híbridos. El desembarco se produce en un contexto de apertura económica impulsado por la eliminación de aranceles a los autos ecológicos de bajo costo. La medida permitió que BYD obtuviera un récord de preventas, superando las 160 unidades antes incluso de la apertura de sus concesionarios, lo que refleja el creciente interés del público argentino por la movilidad sustentable. Pese al entusiasmo, persisten retos estructurales como la escasez de estaciones de carga y la inestabilidad económica del país. No obstante, BYD proyecta lanzar 6 nuevos modelos en 2026, fortaleciendo su presencia en América del Sur y su apuesta por la transición energética regional. Momento de hacer una pausa, pero al volver estaremos hablando en nuestro espacio de análisis de cómo se encuentra en un momento de incertidumbre el tema de Francia, así que no se vaya, que ya regresamos.
Imágenes de Francia, y es que la segunda economía de la Unión Europea se encuentra en un momento de gran incertidumbre y desaceleración, impulsada por la inestabilidad política crónica tras la dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu. Vamos a conocer detalles en la siguiente historia. La dimisión de Sébastien Lecornu como primer ministro el pasado 6 de octubre de 2025, a solo 27 días después de su nombramiento, ha intensificado la crisis económica del país galo, con repercusiones inmediatas en los mercados financieros, generando una caída de la Bolsa de París de un 2%. De la misma forma, impactó el valor de la moneda produciendo una baja en el euro de 0,6% frente al dólar. Además, esta situación ha causado preocupaciones en los inversionistas, no solo por el volumen de la deuda que registró un nuevo máximo histórico durante el segundo trimestre de 2025, al tocar por primera vez la barrera de los 3,4 billones de euros, y que ahora pende de un hilo, ya que el presupuesto fiscal de 2026 aún no ha sido presentado y el cual se espera pudiera enfrentar el alarmante aumento, sino la ausencia de un plan creíble y políticamente viable para reducir el déficit fiscal, el cual se proyecta que se mantenga por encima del umbral europeo del 3% del PIB durante varios años. No obstante, llevaron los rendimientos de sus bonos a 10 años a máximos anuales, al menos un 3,57%, cerca de su máximo en 14 años. Ahora revisemos números porque el gobierno francés ha gastado más dinero del que ha ingresado. Como resultado, pues ha visto obligado a endeudarse para poder cubrir su presupuesto. Según el Instituto Nacional de Estadística, esto equivale al 115,6% del Producto Interno Bruto frente al 113,9% del trimestre anterior. El aumento de casi 71.000 millones de euros se debe sobre todo a la emisión de bonos y captación de depósitos. Con este nivel de endeudamiento, Francia se mantiene como el tercer país más endeudado de la Unión Europea, solo detrás de Grecia, que pasó, como usted sabe, hace algunos años por una situación muy grave, y luego de Italia. Y por su parte, el primer ministro francés saliente, Sébastien Lecornu, afirmó que hay un deseo conjunto de la aprobación del presupuesto del año 2026 y de la misma forma recalcó que la situación política actual puede tener consecuencias económicas. Tras todas las consultas que he mantenido con la presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Braun-Pivet, con el presidente del Senado, Gerard Larcher, y con todos los grupos políticos de la UDI, Liot, los republicanos, el Movimiento Democrático, Horizonte, Renacimiento y otros, se encuentra el deseo de tener un presupuesto para Francia antes del 31 de diciembre de este año. La situación política actual puede tener consecuencias económicas y sociales incluso en términos de empleo. Y obviamente, este es un parámetro absolutamente clave, un factor de protección en el que también debemos estar de acuerdo. En tercer lugar, por supuesto, la reducción de nuestro déficit es crucial, incluso para la credibilidad de la firma francesa en el extranjero, nuestra capacidad de endeudamiento y el impacto en los tipos de interés, lo cual es cierto para el Estado. En medio de toda la turbulencia, el país galo se encuentra sumido en una ola de protestas en la que el detonante principal es el plan de austeridad del gobierno que incluye recortes drásticos en el gasto público para equilibrar las finanzas estatales por el alto déficit y su ya mencionada deuda pública. El plan de Barnier proponía ahorrar 44.000 millones de euros afectando sanidad, educación, pensiones y servicios públicos. Incluía suprimir 2 días festivos y aumentar contribuciones a la seguridad social. Los sindicatos evidentemente lo ven como un tijeretazo que perjudica a trabajadores jubilados y estudiantes, mientras que beneficia a los ultra ricos. No tengo absolutamente ninguna confianza en lo que pueda proponer para el futuro. Ya tenemos una fecha fijada para la próxima semana, este 9 de octubre, para una gran concentración nacional en el Ministerio de Salud, precisamente para luchar contra las medidas de austeridad. Creo que es demasiado corto decir gravar a los ricos. Es gravar a los ricos como se grava a la otra parte de la población. Ni más ni menos. Solo la igualdad para los impuestos. Esta es la Constitución francesa, pero no es el caso.
Le platico ahora que Sudáfrica consolida su economía oceánica como un motor clave de desarrollo sostenible tras captar más de 213 millones de dólares en inversiones durante la última década, según el Ministerio de Pesca y Medio Ambiente. Estos fondos, combinados con aportes públicos, han estimulado la llegada de capital privado al sector marítimo. El ministro Dion George destacó que los océanos representan un tesoro nacional capaz de generar empleo, impulsar el turismo y fortalecer la seguridad alimentaria mediante el aprovechamiento responsable de los recursos marinos. De acuerdo con el Plan Maestro de Economía Oceánica, se espera que esta industria aporte más de 8.850 millones de dólares al PIB nacional y cree 600.000 puestos de trabajo hacia 2033. Programas como Operation Paquiza, lanzado en 2014, han impulsado la acuicultura, la pesca sostenible y la protección de áreas marinas protegidas que fomentan el turismo costero y la conservación de la biodiversidad. Iniciativas como Fishing for Freedom revitalizan los puertos pesqueros y generan empleos en procesamiento, construcción naval y servicios turísticos. George subrayó que la economía oceánica sudafricana se sustenta en una visión de inclusión social, innovación tecnológica y gobernanza ambiental, y afirmó que los océanos son el oro azul del país, fuente de trabajo, ingresos y esperanza para las comunidades costeras, afirmó, destacando el compromiso del gobierno con un modelo de desarrollo azul sostenible e inclusivo. Y el presidente de Angola, João Lourenço, inauguró nuevas infraestructuras en el puerto de Namibe. Esto al sur del país, incluyendo las terminales Mineral de Sacomar y también la de contenedores. Las obras amplían la capacidad del puerto con el muelle de 288 metros capaz de recibir barcos de hasta 50.000 toneladas y tecnología moderna para manejar hasta 3.000 contenedores de EU. Estas mejoras buscan impulsar el comercio internacional y fortalecer las exportaciones e importaciones del sur de Angola. Además, se prevé renovar el muelle de la bahía de Namibe y conectar el puerto con el ferrocarril de Mocamedes. Lourenço también anunció planes para una acería nacional que aprovechará el mineral del hierro y también de Casinga, y abrió el centro cultural llamado Musungo Bitoto, renovado con apoyo japonés que celebra así la cultura y creatividad angoleña. Y el Ministerio de Transporte de China anunció la imposición de tarifas portuarias especiales a los buques, propiedad u operados por entidades estadounidenses a partir del 14 de octubre, y esto por supuesto en respuesta a las medidas unilaterales adoptadas por Washington en contra de navieras chinas. La disposición forma parte de una escalada económica que refleja el creciente deterioro de las relaciones comerciales entre ambas potencias. Según las autoridades chinas, las tarifas se aplicarán también a embarcaciones donde empresas o individuos estadounidenses posean una participación del 25% o más. El ministerio señaló que la medida busca defender los derechos legítimos de las compañías marítimas chinas frente a acciones discriminatorias de Estados Unidos que violan los principios de comercio internacional. Beijing instó a Washington a revertir sus decisiones y detener la represión en contra del sector marítimo. Y mire, las pequeñas y medianas empresas de China consolidaron su papel como motor clave del crecimiento económico nacional durante los primeros 8 meses del año, mostrando un notable dinamismo innovador. Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el valor añadido de las pymes industriales aumentó un 7,6% interanual, superando ampliamente el desempeño de las grandes corporaciones, las llamadas pequeñas gigantes. Empresas como Alto Enfoque Tecnológico registraron un crecimiento del 8,7%, reflejando el impulso del Estado hacia la modernización productiva. Además, las exportaciones se mantuvieron firmes, alcanzando en agosto su 17º mes consecutivo de expansión. El gobierno chino reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de este sector estratégicos, apostando por la transformación digital, la innovación tecnológica y un desarrollo más equilibrado e inclusivo. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $62.26, una caída en este caso de $2.61.
En el caso del barril del Brent, como usted sabe, el de referencia en Europa, se ubicó en $62.21, una baja de $3.01, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $67.09, en este caso una subida de 17 centavos del billete verde. Llegamos hacia el final de esta emisión. Como siempre, gracias por acompañarnos no solamente hoy, sino a lo largo de esta semana. Les recuerdo que impactoeconómico@telesurtv.net es nuestra dirección de correo electrónico en donde puede escribirnos y que están nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @danieltelesur. Me despido, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico.